La libertad de prensa solo está garantizada si la posees. Se perdió la comunicación. Una pausa para escuchar este mensaje. Despierta, identifícate con una emisora. Las asociaciones globales configuran nuestra nación. ABC Disney, NBC GE Murdoch. Es el zorro y nosotros la gallina. Él tiene el bolígrafo, la cámara, la espada. Desde el principio, la libertad de prensa fue lo que definió a América. Thomas Jefferson, que ayudó a redactar la Declaración de Independencia, creía que una prensa libre era esencial para un país libre, o como él decía, si tuviera que decidir si deberíamos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no dudaría ni un momento en elegir lo último. Eso fue en 1787. Hoy, la importancia de nuestros periódicos parece desvanecerse en un mundo multimedia, que es poseído y controlado por un puñado de grandes corporaciones de comunicación. Creo que probablemente somos la sociedad más dominada por los medios de todo el mundo. Jeff Cohen ha trabajado en los principales medios de comunicación. Hoy es uno de sus críticos más feroces. Media docena de corporaciones poseen y controlan la mayoría de los medios convencionales de nuestro país. Así que, si quieres saber quién gobierna América o quién posee América, son los mismos que hacen propaganda de América. La prensa y los canales de noticias e informativos son apenas una pequeña parte de los enormes imperios de los medios de comunicación que producen contenidos entretenidos que también venden una forma de vida basada en el consumismo. Si te fijas en quién está en la junta directiva de las empresas de medios de comunicación, también verás que están en las juntas directivas de las empresas petrolíferas de Estados Unidos y en las juntas directivas de las agencias militares de Estados Unidos. Así que al intentar hacer un estudio sobre quién gobierna América, también estas son las personas que poseen los medios. No tenemos medios de comunicación estatales, pero en algunos casos es muy parecido a los medios de comunicación estatales. Si esto es cierto, entonces podemos afirmar que los medios americanos no solo informan de noticias, como veremos, no son independientes del sistema, sino uno de sus pilares. Refuerzan la visión que ofrecemos al mundo y defienden los intereses de aquellos que gobiernan América. Hace 30 años, 50 empresas dominaban los medios americanos. Hoy son solo 6. En estos gráficos sobre la posesión de medios de comunicación se ilustra esta concentración. Con las nuevas empresas digitales globales como Google, Facebook y Twitter, expandiéndose por el mundo, las empresas de medios de comunicación americanas se han convertido en potencias transnacionales. Las empresas de medios de comunicación americanas están poseídas en gran parte por fondos de protección, fondos de inversión y compañías financieras. Barry James Dick es un administrador de inversiones que ha estudiado la propiedad de los medios. La investigación que he llevado a cabo es inequívoca. Con lo que me he topado es con que las empresas de medios de comunicación, las principales empresas de medios de comunicación, por ejemplo, Disney, la CBS, News Corporation, todas ellas, y esto es de dominio público, todas ellas están realmente poseídas por compañías de fondos de inversión. La mayoría de las acciones son de compañías de fondos de inversión, así que además consiguen gran parte de sus beneficios a través de estas compañías. ¿Los medios analizan estas compañías? No, no lo hacen. ¿Tienen alguna responsabilidad para con el público? ¿Son responsables? ¿Sabe el público lo que están haciendo? El público no tiene ni idea, realmente no saben lo que están haciendo. Barry ha documentado sus descubrimientos con gráficos en su libro Los Piratas de Manhattan. A la gente no le están diciendo la verdad. Existe una gran cobertura de la política que suele ser tratada como un evento deportivo, haciendo énfasis en los resultados de las encuestas y las votaciones. Mary Boyle sigue la cobertura de las elecciones para Common Cause. ¿Cuál es el papel de los medios? ¿Están ayudando a fortalecer la democracia o crees que están ayudando a dividirnos? Bien, creo que es una buena pregunta. Creo que ocurren varias cosas. Lo primero es que tenemos diferentes canales que están en diferentes bandos, pero que no muestran puntos de vista diferentes.
Fox News es de derechas, MSNBC es de izquierdas. Así que con un planteamiento así, tienes que los americanos simplemente ponen el canal que quieren ver, el que expresa sus ideas, y no ven una mezcla de opiniones, un debate ni nada parecido. También tienes la reducción de los medios. Ahora hay menos cobertura de lo que ocurre. Y creo que es particularmente preocupante para la política local, que tienen aún menos cobertura. Cuando el mundo es conocido por su diversidad, los medios americanos no. Editorialmente e ideológicamente, la élite del poder tiende a reflejar las ideas del gobierno y de la gente que comparte estas visiones. Los políticos con opiniones distintas, como el congresista Jesse Jackson Jr., lo tienen difícil para ser escuchados. ¿Quién posee los medios? ¿Cómo se interpretan los medios? Los magnates y los titanes de la industria son parte del problema. Ellos le dan forma a la historia de los americanos. Una historia que en sus últimas consecuencias lleva a millones de personas a votar por un candidato según la historia que ellos crean, según lo que dicen en televisión. Y esos americanos tienden a votar y tienden a involucrarse en el sistema según lo que oyen. Los medios son una gran parte del problema. El historiador Eric Foner está de acuerdo. Sostiene que no solo están en juego las preferencias políticas, sino que los medios, como negocio, se sienten forzados a enfocarse en aquello que genera audiencia y beneficios. De algún modo, esa idea del poder detrás de los cargos públicos no aparece en los medios. No es lo que tiene la gente en la cabeza. Los medios personalizan la política, se enfrentan las personalidades de cada uno, pero nunca se fijan en quién está detrás. Bueno, tienes mucha razón en decir que los medios se centran en la personalidad, ya sabes, en las peculiaridades de su personalidad, los escándalos sexuales de Clinton, o si Obama nació en Estados Unidos, o los coches de Romney, si no está pagando impuestos y cosas así. No es que sean temas sin importancia, pero quizás sea parte de la naturaleza de los medios de hoy. Tienen que ir a por la noticia rápida. No se pone el mismo énfasis en las investigaciones a conciencia como se hacía en el pasado. Tienen que vender periódicos. Y los escándalos venden periódicos, las celebridades venden periódicos, sus personalidades venden periódicos. Así que tiene razón, no se pone tanto énfasis en la naturaleza real del sistema. Mucha gente ni siquiera lo entiende. Bueno, es que es muy difícil de entender. Este es un país muy grande, con más de 300 millones de personas, una economía y un sistema político muy complicados. Así que es difícil entender cómo funciona el sistema exactamente. Pero en cierto modo creo que el sentimiento antigubernamental que está extendido por todo el país y que generalmente se asocia a la derecha, también es una respuesta a ese sentimiento. Es un sentimiento interior, no es un sentimiento analógico. Pero sientes que el gobierno es distante, no es receptivo, no representa realmente a la gente, sino que representa una serie de intereses muy particulares. En ese sentido, está muy extendido por el país. A los grupos de vigilancia de los medios también les preocupa la falta de diversidad dentro de los medios, que los hace poco representativos de su país en términos raciales, étnicos y de género. El credo no escrito del New York Times es: no enajenes a aquellos de los que dependes económicamente o para abrirnos camino. Chris Hedges fue un periodista galardonado del New York Times y una estrella mediática americana. Eso significa la élite del poder y los anunciantes. Pero también es flexible. Quiero decir, tienes, por lo menos en la posición en la que yo estaba, la posibilidad de hacer periodismo. No significa que no haya restricciones, que las hay, y no significa que no sean estrictas. El trabajo de Hedges es aún muy respetado, pero él cree que la mayoría de la prensa es una farsa para encubrir el poder, más que para cubrirlo sobre todo a la hora de cubrir el proceso electoral.
Sí, es el teatro político. Quiero decir, la historia personal del candidato es irrelevante, no tiene valor. Y la gente aún seguimos jugando a este juego. Quiero decir, mira, todos los países totalitarios en los que he trabajado tenían elecciones. Todos montan una farsa. Es que hasta Alemania lo hacía. Y esa es la farsa a la que estamos jugando. Tenemos unos medios obedientes y corporativos que nos hacen creer que la farsa es real. Así que creo que el problema es que es un truco muy bueno. ¿Cómo hace el New York Times para encubrir los centros de poder que mucha gente sostiene que son los que gobiernan América? Chris Spanos edita el New York Times Examiner, que supervisa el contenido diario del periódico. Él cree que este periódico se ha convertido en un cómplice de la élite del poder. El New York Times, como institución, es casi como una nación en miniatura. Desde los corresponsales, los escritores de las páginas de opinión, los editores, son casi como diplomáticos en su manera de actuar, en su autosuficiencia y en la manera en que se comunican con otros políticos y diplomáticos. Son muy influyentes. ¿Dirías que es el divulgador de la ideología en América y no solo de información? Por supuesto. Ellos divulgan una ideología muy particular, ya que sus lectores son principalmente directores y gente que gana alrededor de $90,000 al año. Así que informan desde una perspectiva empresarial. Están a favor de los empresarios. Cuando hablan de relaciones laborales siempre lo hacen desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de los negocios. Los periodistas financieros Stacy Herbert y Max Keiser descubrieron que la mayoría de puntos de vista empresariales en algunos canales era generalmente una desinformación, como me comentaron en un programa de radio. Desde diciembre de 2008, después del desplome de Bear Stearns y Lehman Brothers, cuando el mercado caía 1.000 puntos al día, el presidente de noticias de la BBC nos dijo: teníamos un contrato por 10 episodios. ¿Creéis que la crisis financiera durará estos 10 episodios? Así que, en otras palabras, la gente que realmente es la encargada de planificar lo que se cubre está muy desinformada. A ver, los medios principales están muy endeudados. Las organizaciones de noticias se han tenido que volver más entretenidas y para competir se han cargado de deudas. Así que respecto a los banqueros, no quieren insultar a sus prestamistas porque les podrían cortar sus líneas de crédito. No son imparciales en ningún sentido de la palabra. Se puede ver en el New York Times. Su cobertura de Wall Street es lamentable. Una de las razones por las que la prensa está a favor de los negocios es porque ellos mismos son un negocio. La gente que dirige las compañías de telecomunicaciones se pagan a sí mismos increíbles salarios y bonificaciones, igual que hacen los banqueros, como sostiene Barry Dick. Leslie Moonves, no me lo podía creer, ganó 59 millones en 2009, pero no se detuvo ahí. El otro día se supo que en 2010 ganó 70 millones de dólares. Es el presidente de la CBS. Es el presidente de la CBS. Pero dices que todos llevan sus negocios como si fueran bancos. Quiero decir, es genial. Es un sueldo de banquero. 70 millones de dólares es un montón de dinero para cualquier persona. Así que las empresas de comunicación son una parte real del sistema de gobierno americano. Son parte de esas relaciones interconectadas, entrelazadas con las instituciones financieras. No hay ninguna duda de ello. Tienes a las enormes empresas de comunicación que son parte del imperio. Están las compañías de telecomunicaciones y, por supuesto, los banqueros. Están los grandes sindicatos. Influyen otros factores también, pero los medios son definitivamente una parte del imperio, junto a los administradores financieros. Es exactamente eso. Las corporaciones que poseen los medios americanos y poseen la televisión americana tienen mucho dinero y son muy poderosos. Y la gente que está en la cumbre de las cadenas de noticias cobra un montón de dinero. Nunca he cobrado nada parecido al dinero que gané en el año que trabajé para General Electric en MSNBC. Así que lo que creo que existe es una autocensura por la cual la gente que llega hasta la cima aprende a no marear la perdiz, porque saben que, si lo hacen, perderán sus increíbles sueldos. Periódicos como el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal suelen crear estructuras alrededor de historias más graves con el fin de decirnos lo que debemos creer que es importante.
También establecen una agenda de influencia que cubren los programas informativos. Según Brian Drollett, ejecutivo de prensa independiente, no se centran en las desigualdades o diferencias sociales. No hablan de la clase trabajadora. Y es en parte es como la idea de... Promueven la idea de que si compras un billete de lotería puedes ganar. Ya piensas que te puede tocar. Así que si perteneces a la clase trabajadora o eres parte de la clase trabajadora en paro, aún tienes la esperanza de que, de algún modo, vas a pasar a formar parte de la clase media. Entonces no se les presta mucha atención a la clase social. Decías que la prensa no suele tratar esos temas, que no suelen recalcar las diferencias sociales en América. Se sienten más seguros hablando de diferencias raciales o diferencias étnicas. Pero al mismo tiempo, en sus prácticas de negocio, tienen que ser muy conscientes de la demografía. ¿A qué clases atraen? ¿A las clases altas? ¿Cómo enfocar su publicidad? ¿Cómo venderse? Cierto, Internet es el ejemplo perfecto, porque saben constantemente quién eres, saben exactamente lo que ganas, así que pueden elegir qué productos te gustan. Esa es la locura de la sociedad de consumo que ha creado el capitalismo moderno. Pero la clave a la que te estás acercando es que, aunque en este país hay una conciencia de clase, una clase trabajadora, una clase dominante o burguesa, a la gente le han enseñado a no pensar en esos términos, así que no tiene ni idea de a cuál pertenece. Algunas compañías como Fox News, liderada por Rupert Murdoch, parecen estar a gusto presentando su línea política de derechas. Han contribuido a que muchos medios de comunicación se pasen a la derecha. Algunos opinan que deberíamos haberle dado a los ciudadanos de Bagdad 48 horas de ventaja y haber arrasado con todo. Así la guerra ya habría acabado. Esto puede ser así, pero la prensa antigua ha sido eclipsada por la moderna. Así lo afirma George Scribner, el vicepresidente de Digitas, una compañía que crea estrategias digitales para las grandes compañías y estudia cómo los clientes adinerados influyen en el mercado en una era de creciente desigualdad económica. Lo único que es diferente ahora es que los medios ya son de todos. Lo que de alguna manera está repartiendo el dinero es que ahora todo el mundo tiene acceso a Twitter. Todo el mundo puede escribir un blog. Y también tenemos rapidez y fluidez a la hora de crear alianzas. El movimiento Ocupa Wall Street es un ejemplo de ello. La primavera árabe es otro ejemplo. Así que de algún modo se ha creado un nuevo equilibrio. No creo que eso esté cambiando necesariamente la distribución de la riqueza o los sueldos, pero creo que presenta un nuevo camino cuando las cosas se ponen feas. Así que la prensa digital es, de algún modo, donde se encuentra la democracia, hoy por hoy. Exactamente. No está en la política, no está en las grandes empresas, no está en los grandes capitales. Sí, eso es cierto. Existe un debate sobre la libertad existente en Internet, dado el control corporativo y la censura gubernamental, pero sí que hace posible una mayor interacción. Al mismo tiempo, la atención de los medios tiende a centrarse en torno a la élite política, incluso cuando esa élite no es la que ostenta el poder de determinar las prioridades o imponer políticas. Cuando hablas con americanos normales y corrientes, muchos creen que es totalmente objetivo. Están viendo distintos puntos de vista, están viendo críticas de vez en cuando. Consideran a la prensa como un medio liberal. Yo estuve en la Unión Soviética y me he criado en un país que es todo propaganda. Y francamente, aquella era una propaganda muy poco efectiva, porque nunca pretendía tener dos puntos de vista. Tenían un solo punto de vista que decía lo bien que iban las cosas. Pero en nuestro país la propaganda es realmente efectiva, porque tiene la apariencia de un debate. Los Estados Unidos de América no van a permitir que los regímenes más peligrosos del mundo nos amenacen. Jeff Cohen dice que igual que los americanos fueron engañados sobre Irak antes de la guerra, ahora están siendo engañados sobre Irán. Nos enseña un estudio que se hizo sobre Irak antes de la invasión americana en diferentes cadenas. De los 393 entrevistados, solo 3 estaban en contra de la guerra. Casi todo lo que sabíamos sobre Irak antes de la invasión ha resultado ser mentira. Y casi todo lo que nos cuentan hoy sobre Irán no es exacto. Hace unos meses el New York Times dijo que la Asociación Internacional de Energía Atómica había dicho que el programa nuclear de Irán tenía un objetivo militar.
FAIR, un grupo de críticos de los medios, fueron al Times y les pidieron ese informe. Estos dijeron que nunca habían oído hablar de él. El Times sabía que había cometido un grave error y quitó esa frase de su página web, pero se negaron a corregir su error. No solo se hace propaganda de las guerras, sino que los medios no hablan de la gente que está detrás, que hacen que las cosas funcionen, como explica William Hartung, que ha escrito sobre el complejo militar industrial. Piensas que hay algo de subjetividad periodística en este tema en concreto, pero en muchos casos los reporteros me han dicho, bueno, ya sabes, no puedo ser más duro con el Pentágono, ni con las empresas, ni con ese grupo de influencia, porque tenemos contratos publicitarios importantes con ellos y nos presionarían si tratáramos esta serie de historias. Así que escribimos las noticias sobre la guerra de Afganistán, repetimos lo que el presidente ha dicho, pero no existe un gran interés para investigar estas conexiones. David Swanson, que también escribe sobre política militar, está de acuerdo. A ver, los medios corporativos en Estados Unidos están integrados en el complejo militar industrial. Muchas de estas corporaciones obtienen beneficios de ambos. Y tenemos a los dos partidos políticos importantes que no discrepan mucho en este tema. Así que no es un tema de debate. Aunque el 90% del público no esté contento, no son noticias admisibles. Michael Clark, que ha investigado el poder destructivo de las compañías petrolíferas y del gas, dice que esto también pasa en esas industrias. Los medios no suelen cubrir esto. De hecho, los medios están comprados por la cantidad de dólares que las industrias de la gasolina y del gas aportan. Dependen en exceso de los ingresos publicitarios, así que tienen mucho cuidado con lo que dicen. Las grandes empresas, los anunciantes más ricos y frecuentes de los medios, no suelen ser sometidos a escrutinio en los medios. Eso fue lo que ocurrió en la crisis financiera, según Sheila Krumboldt, del Centro de Política Responsable. Estos son temas complicados, son temas difíciles de entender incluso en tu mejor día. Y además los americanos los consideran extraños y poco importantes. Es posible que algún medio estuviera intentando encontrar la forma de justificar que esa información no era crucial para los votantes. Creo que gran parte de la culpa de la caída financiera puede ser depositada a los pies de los medios. Al final lo único que sabemos es que fue un hecho importante porque nos dio el escenario perfecto para mostrar lo vital que es la transparencia y prestar atención e investigar a los grandes jugadores y lo que quieren y lo que hacen para conseguir salirse con la suya. La crisis financiera es el ejemplo perfecto porque nos muestra la importancia de la transparencia. Una fortuna importante necesita una atención importante. Juntos podemos darte a ti y a tu fortuna las alas para volar. Goldman Sachs, gestión de fortunas. Al mismo tiempo, los medios se han vuelto tan penetrantes, en línea o sin conexión en televisión y en nuestros móviles, que los americanos dicen que se han convertido en víctimas de una sobrecarga de información. Cuanto más ven, menos saben. La sobrecarga de información es, creo yo, una seria amenaza para la democracia. Porque esta no funciona si la gente no está atenta. Nadie va a hacer responsables a los miembros del Congreso por ti. Tienes que asegurarte de que te escuchan. También creo que existe una tensión. Algunos la llaman tensión sana, entre los que se preocupan por proteger el proceso democrático y al gobierno de la influencia del dinero, y los que protegen la libertad de expresión y la privacidad. Nadie quiere censurar la información. Queremos que nuestros representantes tengan toda la información, incluso si viene de las grandes corporaciones, de los sindicatos o de las asociaciones financieras. Es un interés muy concreto. Queremos estar seguros de que están haciendo su trabajo y que están buscando puntos de vista alternativos. La crítica de los medios suele centrarse en lo que se oculta y en lo que no se oculta, más que en cómo las historias de los medios determinan nuestras ideas y en lo que pensamos. Ese es el poder de los medios y la razón por la que están entre las fuerzas que gobiernan América.
En el próximo capítulo de ¿Quién gobierna América?, el dinero ahora controla la política. Si observas, nuestro sistema está roto. Nadie en su sano juicio intentaría copiarlo si quisieran una democracia real.